gratia plena. Maria gratia plena. A lo largo de más de 20 siglos, en cualquier tipo de sociedad, también la nuestra, que se sustenta sobre tres pivotes, religión, política y economía, lo que más ha llamado la atención en el ámbito del primer pivote, la religión, ha sido esa inmensa fractura entre el Jesús de la historia, sustentado por los científicos, y el Cristo de la fe, apoyado por los creyentes. O en otras palabras, Jesús predicó el reino de Dios, pero lo que vino fue la Iglesia. Este es el problema. Respecto al Jesús de la historia hay tres visiones radicalmente distintas. Una, normalmente la de los cristianos y creyentes, también algunos musulmanes, que lo consideran como un superhéroe y para algunos es totalmente divino, el salvador de la humanidad. La adhesión de la fe se basa en el testimonio. Jesucristo comenzó con su vida, sus hechos, sus palabras, sus milagros, y eso es lo que transfiguró, cambió la vida de muchas personas. Lo que Jesús llevaba dentro lo sacó él mismo afuera, y sacó afuera una voluntad de darle al mundo una imagen del Dios compasivo, misericordioso, que llenó aquel mundo de esperanzas. Yo creo, por tanto, que hay una serie de elementos de carácter contextual y también específicos de la vida de Jesús que hacen pensar que la tradición oral que se transmitió durante la primera generación es una tradición bastante fiable. El hecho de que Jesucristo estuvo entre nosotros y que sigue estando entre nosotros es lo que la Iglesia propaga por el mundo entero. La segunda gran corriente, la que niega la existencia histórica de Jesús, es la que piensa que Jesús es un puro mito literario, es un invento, es una creación de sus discípulos. Los seguidores tomaron retazos de la vida de Krishna, de Buda, de Confucio, de Osiris, de cualquier otro, de alguna divinidad solar. La divinidad que muere y resucita es probablemente la más popular, la que más éxito tiene en el mundo egipcio antiguo. El esquema general no es desconocido, hay otras divinidades orientales que tienen este mismo esquema. Se da el simbolismo de un dios solar, de un dios redentor, de un dios que además tiene que nacer en una fecha solsticial propicia para que se renueve la naturaleza, porque está muy relacionado con los cultos agrícolas y con otros aspectos, porque el 25 de diciembre es cuando nacen todos los dioses solares. Es cuando nace Osiris, cuando nace Mitra, cuando nace Atis, cuando nace Dionisio. I Vangeli non sono una scrittura originale, ma una riscrittura. Los evangelios no son una escritura original, sino una reescritura de la historia del ejército del pueblo romano que va del Rubicón hasta el asesinato y funerales de Julio César. All'assassinio e alla morte, il funerale di Cesare. Mi resi conto per la prima volta que una vez que se cae en la cuenta de que los evangelios pueden ser una reescritura de la vida de Julio César, vemos con toda claridad que los nombres de las personas y de los lugares de las dos narraciones son exactamente iguales e idénticos. Sono molto spesso identiche. Bendito seas, Yahvé, nuestro Señor, que creaste el fruto de la vid. La tercera corriente que afecta al personaje Jesús comienza no muy pronto, aproximadamente hacia 1768, y a partir de ahí más o menos 350 investigadores se han dedicado a estudiar a fondo los evangelios y cualquier otro documento de la antigüedad para intentar reconstruir cuáles fueron los rasgos de verdad de ese personaje que tanto ha influido en toda la historia y sobre todo en el mundo occidental. Podemos ciertamente fiarnos de los evangelios en cuanto que no escriben una ficción literaria. Saben que Jesús vivió y murió en un tiempo y lugares exactos.
Estamos muy preocupados por saber por qué fue un maestro carismático y un personaje real que no es como alguno de los dioses griegos perdidos en la antigüedad. Por otro lado, tenemos dificultad en fiarnos si lo que registraban los evangelios es fiable de lo que entonces podía recogerse. Tenemos dificultad en fiarnos de lo que se recogía en los escritos en aquella época. Y los historiadores trabajamos con lo que llamamos criterios de historicidad, para extraer de los evangelios retazos de historia. Personalmente, no encuentro muy convincentes las teorías de los que niegan o rechazan la existencia de Jesús. Es como una resaca del racionalismo del siglo XIX. Existen, por lo tanto, dos retratos distintos que únicamente permitirían pensar que alguien se ocupa de esta contradicción si no estuviera refrendada por testimonios prácticamente irrebatibles, que es los testimonios de los dichos y hechos que figuran en esa literatura. Maestro, no estoy seguro de saber escuchar a Dios y transmitir sus palabras a mis hermanos. Conocerás lo que está frente a ti, y lo que está oculto te será desvelado. Porque no hay nada escondido que no llegue a ser manifestado. El Mesías en tiempo de Jesús era muy variado. Había desde judíos que creían en la existencia de dos Mesías, un Mesías guerrero, político, que habría de instaurar el reino de Israel de nuevo, el reino de David, y un Mesías sacerdotal, un sumo sacerdote que enseñaría al pueblo renovado la ley. Pero eso es patrimonio de unos pocos. En líneas generales, la gente pensaba que el Mesías sería el que instauraría el reino real de Dios y de Israel en la tierra. Tenemos la idea de tener un currículum vital del Mesías, para el Mesías. Según fuentes judías, había diferentes visiones de lo que sería un Mesías. El Mesías real, hijo de David, el profético, el sacerdotal. Lo vemos en diferentes interpretaciones, hoy día muy precisas, que nos proporcionan los documentos de Qumran y los papiros del Mar Muerto. Hay muchas interpretaciones del mesianismo. Jesús se veía a sí mismo más profético. La Iglesia reclama que sea hijo de David. El Mesías es un hombre seleccionado por el Dios creador, tan humano como cualquier otro, pero ungido en el sentido de que tiene una tarea de orden sobrenatural, que es realizar las promesas del Dios yávico y al mismo tiempo realizar las esperanzas, cuyo resumen y expresión máxima es la instauración en Jerusalén de un reino terrestre y celeste a la vez. Estos conceptos en el pensamiento hebreo eran prácticamente indisociables, para crear precisamente la realidad de las promesas. Sabéis cómo interpretar las señales de la tierra y el cielo, pero no sabéis interpretar estos tiempos en que el reino de Dios está próximo. Estás loco, vas a acabar igual que tu padre. Ningún profeta es reconocido en su tierra. Ni un médico puede curar a quienes conoce. La comunidad judía a lo largo de la historia ha ignorado prácticamente a Jesús. Pero ya a finales del siglo XIX, sobre todo con la obra de Joseph Klausner, cayó en la cuenta que Jesús es una de las perlas de la historia del siglo I del judaísmo y que las parábolas de Jesús son quizás una de las más bellas piezas de la literatura judía. Su vida entera está ligada a la tradición milenaria del pueblo de Israel. Jesús recibió una educación judía de sus padres y de su entorno. Aprendió y predicó en las sinagogas. En ningún caso se puede afirmar que en las enseñanzas que recibió había nada que contradijera los principios fundamentales y la práctica del judaísmo. Bienaventurados sean aquellos perseguidos por la justicia. Suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Resulta que Jesús fue tan poco importante que no dejó restos arqueológicos ni monedas. Luego solo tenemos textos. ¿Y qué textos tenemos sobre Jesús?
Pues fundamentalmente de sus seguidores. Ahora bien, todos los textos de los seguidores son naturalmente parciales. Los evangelios recogen los recuerdos sobre Jesús que se habían conservado en la tradición oral. Y es verdad que cada uno de ellos pues lo recoge con algunos acentos particulares. Esto se debe a que tratan de adaptar y responder a las necesidades de sus destinatarios. Se hacía necesaria la creación de unos escritos que fijaran las ideas sobre todo lo que había ocurrido. Entonces aparecieron cantidad de evangelios, pero del orden de 50 o 60, una barbaridad. Hay que elegir entre ellos cuáles tienen visos de acercarse más al Jesús histórico. Bueno, pues resulta que los más antiguos son justamente aquellos que la Iglesia defiende como sagrados: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora bien, tenemos que aceptar que al ser escritos partidarios tenemos que leerlo con una lupa crítica. No basta lo que dicen, hay que confrontarlos entre ellos. El instrumento es la comparación, ver en qué se contradicen, ver qué dicen en contra de aquello que defienden teológicamente sobre el personaje. Las noticias históricas que tenemos sobre Jesús, históricas, son brevísimas, son escasísimas. Prácticamente se reducen a algunas cartas de Pablo, a una escueta o dos noticias del historiador judío Flavio Josefo, y luego a unos textos brevísimos de Plinio el Joven, Tácito y Suetonio. Y esto es todo. Jesús era uno de los nuestros. Jesús era un fariseo. Esta es la primera noticia histórica. Jesús fue crucificado. Jesús era un judío crucificado. La otra noticia está en Tácito, que dice que el que le crucificó fue el prefecto Poncio Pilato. Entonces, mi teoría del Galileo armado es deducciones, simples deducciones lógico-históricas de estas premisas. El dominio de la dinastía macabea sobre Israel fue el único periodo en el que los judíos pudieron disfrutar de un autogobierno obtenido gracias a la lucha que mantuvieron contra los griegos. Cuando más o menos un siglo después la dinastía macabea se desvaneció ante el poder romano, quedó en el imaginario judío como una época, la época dorada de Israel. Los rebeldes, los descontentos con la dominación romana se espejeaban en los macabeos y pensaban que el que vendría a salvar a Israel en un futuro inmediato, de un modo u otro, se parecería a los macabeos. Somos el pueblo elegido por Yahvé. Igual que mandó a sus ángeles contra los ejércitos de Antíoco hace 160 años, los mandará ahora contra los romanos. Matatías y sus hijos Simón, Jonatán o Judas Macabeo devolvieron al pueblo de Israel su orgullo y su dignidad. Seguid unidos en Yahvé. El reino se acerca y la paz viene con él. Se ha descrito a los galileos como revolucionarios durante muchos años. Josefo los describe como valientes y animosos. Pero los modernos estudios, volviendo a las ideas de Hermann Samuel Reimarus, construyen esta imagen. Pero esta caracterización es un uso equivocado de la descripción de Flavio Josefo, que escribe poco después su Guerra Judía y tiene que destacar, por ser una figura militar, a soldados valientes. Creo que es una interpretación poco precisa, ya que solo era válido para aquella época y la región de Oriente Medio. Sí, en efecto, la vida de Jesús fue muy conflictiva. En Galilea promovió unas esperanzas importantes en sectores rurales que le seguían, pero alarmó a los sectores urbanos y herodianos. Después en Jerusalén sus grandes rivales fueron sobre todo la aristocracia sacerdotal. Y es que lo que Jesús decía en torno al templo les inquietaba, porque afectaba a sus intereses materiales. El hecho milagroso, profetizado por Joel, por Isaías, por Zacarías, por todos los grandes profetas, especialmente los del último periodo, sería la consumación de la derrota de los paganos y la instauración de un reino
no solamente en hebreo judío, sino universal en Jerusalén. Eso naturalmente fue una fantástica utopía que encontró la realidad de las armas en el sentido de que una legión, probablemente de 400, 500 personas, o en fin, soldados, quiero decir, aplastó a una insurrección que ya estaba en marcha y de la cual uno de sus líderes, no sabemos si el único, si más, las fuentes no dan para más, era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret y los suyos fueron pescados con las armas en la mano. No olvidemos que esa resistencia contra el Imperio Romano solo terminó en el año 135, con la muerte de los últimos resistentes. Es decir, estamos asistiendo a una batalla de cerca de un siglo y medio. ¿Era Jesús el Mesías de Israel? Es absurdo pensar que un ciudadano de tan baja extracción como Jesús se proclamara Mesías de Israel, cuando era claro por las profecías que el Mesías debía ser de casa o sacerdotal o real. No, Jesús no era ni de casta sacerdotal ni hijo de reyes, por tanto no tiene sentido que se proclamara Mesías. La casa de Dios es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¡Ah! Señor, olvida mi pecado y envía tus legiones de ángeles. Hemos sido celadores de la ley y estamos dando la vida por cumplir la alianza que hiciste con nuestros padres. ¡El reino, Señor! ¡Venga a nosotros tu reino! En los evangelios encontramos dichos y actitudes de Jesús que parecen no condenar o hacer la vista gorda ante la violencia, pero no podemos negar que esto convive con otras declaraciones en las que claramente Jesús se pronuncia en contra de cualquier tipo de violencia. El problema probablemente radica en distinguir qué palabras son auténticas de Jesús y cuáles pertenecen a los evangelistas y no son propias del Nazareno. Creo que el indicio más claro es que en las dos fuentes sinópticas más antiguas, el evangelista Marcos y la fuente de los dichos Q, no aparece ninguna condena explícita a la violencia. Así que probablemente es obra de los evangelistas que tratan de edulcorar unas actitudes de Jesús que no serían bien recibidas dentro de un público perteneciente al Imperio Romano y al que iba destinado el mensaje de los evangelios. Yo creo que hay un dato muy importante en lo que conocemos acerca de Jesús, en los recuerdos que han llegado hasta nosotros, y es que Jesús era ante todo un hombre religioso, que nació en un pueblo religioso y que vivía en un mundo religioso. Y esto me parece importantísimo para comprender a Jesús. Jesús violento, ciertamente no. En el núcleo de su mensaje hay el imperativo: amad a los enemigos y rezad por los que os persiguen. Jesús anunció el reino de Dios. Justamente el reino de Dios es un reino del amor, de la acogida, de la compasión, un reino que acoge a todos. El derecho romano es muy estricto y estipula las penas para cada delito. Has cometido un delito de lesa majestad. Has osado manchar la grandeza del Imperio Romano. Y eso es motivo de ejecución. ¿Tienes algo que decir? Entonces, te condeno a morir en la cruz por delito de sedición. Serás ejecutado mañana al amanecer. El siglo I es de los más documentados de la antigüedad. Y sabemos perfectamente que en esta época la crucifixión era lo que llamaban mors aggravata, una muerte agravada, como eran la cruz, la hoguera y las fieras en el circo, que se aplicaba únicamente por delitos de sedición y muy pocos otros. Por tanto, si el gobernador de Judea crucificó a Jesús, es que Jesús era un sedicioso. Esto no tiene vuelta de hoja. Históricamente, lo que nos consta es que Jesús fue crucificado por sedicioso. En señal de mofa, los romanos que le ejecutaron, al colgarle en la cruz, pusieron INRI. Muchos no saben lo que significa. Quiere decir Yeshua,
de Nazaret, rey de Israel. Como esto no interesaba a las comunidades cristianas que trabajaban en el medio imperial o en el medio greco-romano, inventaron la especie, inventaron la falsedad de que eran los judíos los que habían condenado a Jesús y Poncio Pilato era un mero ejecutor. Pero esto consta únicamente en documentos que hemos calificado como no históricos, los evangelios. Esto es una leyenda. A Jesús lo mataron los romanos, como le consta a todos los historiadores y a toda persona de buena fe que quiera leer los evangelios. ¡Hey del tormento! El crujío. La minoría que siguió a Jesús, primero la minoría que le conoció, era realmente una minoría. Pero de esa minoría, los que le siguieron quedaron como parte del pueblo judío. Pensaban distinto, pero no eran menos judíos por eso. Los primeros seguidores de Jesús fundamentan su idea del mesianismo, del maestro, en ideas judías, pero añadiéndole un tema absolutamente importante. Ese Mesías es sufriente, es el siervo de Dios que ha sufrido por una misteriosa voluntad divina y además ha resucitado. No la resurrección general, la de los justos, la que va a venir inmediatamente antes del reino, sino una resurrección especial. La resurrección de Jesús es el dogma fundamental de los cristianos. Históricamente, esta creencia no pudo nacer en la misma Jerusalén, porque en la misma Jerusalén era clarísimo que Jesús no estaba allí después de muerto. Esta creencia surgió en primer lugar en el seno de los primeros discípulos de Jesús, de lengua semítica, sus familiares, sus inmediatos discípulos, la creencia de que Jesús seguía vivo, su alma seguía viva, y que Dios le enviaría pronto, a no tardar, para liberar al pueblo de Israel y poner fin a los tiempos. Los musulmanes, creo yo, son más cristianos que los cristianos, porque creen que Jesucristo no fue crucificado. Justo el momento que iban a crucificarle, Dios le ascendió al cielo y todo musulmán está esperando el regreso al universo de nuestro Señor, así viene el Corán, Jesucristo, que le llaman al Mahdi, el bien guiado. Respecto a la resurrección de Jesucristo, hay que distinguir dos planos, lo que sería el plano de la historia y lo que sería el plano de la fe. En el plano de la historia hay datos claros, el sepulcro vacío, unas apariciones y una transformación de unas personas que han convivido con Jesucristo después de su resurrección. Es curioso que en esta carta a Timoteo tu maestro Pablo dice: no permito enseñar a la mujer ni tomar autoridad sobre el hombre, sino permanecer en silencio. Me voy, Lucas. No quiero escuchar más eso que tú y tus seguidores contáis a la gente sobre la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. Pablo de Tarso fue una persona, un judío, claro, con una gran formación helenística y por tanto un hombre de una gran cultura y de una gran visión. En contraste con todos los discípulos de Jesús que eran pescadores, seguramente analfabetos o con muy pocas letras, y entonces este hombre tuvo una gran visión después del accidente que tuvo con el caballo. Tuvo una gran visión y se dio cuenta de que ahí podía establecerse quizá una nueva religión. Ese personaje se creyó que había recibido una revelación celeste y que le había comunicado
cómo era en verdad Jesús, y que él era el que tenía que predicar a todos aquellos que quisieran salvarse cómo era Jesús y cómo había que apropiarse lo que Jesús había conseguido delante de Dios en beneficio de la humanidad. Sí, algunos han solido decir que el fundador del cristianismo fue Pablo de Tarso. A mí me parece que es insostenible. El cristianismo se remonta a Jesús, a su persona y a su obra. Es verdad que Pablo fue decisivo, porque lo que había comenzado en un rincón rural del imperio, él es capaz de introducirlo en los grandes centros urbanos. Esto fue, sin duda, una hazaña. Lucas, escucha. Si quieres contar historias, mejor cuenta lo que en verdad sucedió. Juan, qué dichoso eres por haber vivido al lado de Jesús nuestro Señor y haber enriquecido tu alma con sus palabras. Quiero que mi evangelio sea digno de reflejar la grandeza de aquellos acontecimientos y supere y enmiende algunas de las cosas que Marcos y Mateo escribieron. Como tú, ambos fueron discípulos de Pablo de Tarso. Así que yo no espero nada de vuestros relatos, que no son descripciones fieles de Jesús y de lo que fue su vida. Pablo transforma radicalmente el mensaje de Jesús. Lo repiensa, lo reinterpreta de nuevo. Es el producto de una revelación de un hombre que no es palestino, que es un individuo del imperio y que cae profundamente en la cuenta que ha llegado el final de los tiempos, que ha venido el Mesías, pero que ese Mesías no puede ser solo para los judíos, ha de ser un redentor universal. Respecto a Pablo, lo que hay que decir es lo que él mismo dice. Está enamorado de Jesucristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Tenemos datos suficientes para comprobar que la cristología de Pablo se desarrolla desde los datos que Jesús le da en la revelación, desde los datos que él contrasta con los apóstoles en la comunidad de Jerusalén y desde lo que él desarrolla a través de su vida de oración. Y es evidente que, por lo que leemos en los escritos de Pablo, que Pablo transformó el simple mensaje de un Mesías judío, de un Mesías nacional, lo transformó en un Dios salvador de tipo helenístico. El creyente, uniéndose a este Salvador, se salvaba. El concepto de un Dios que desciende a la tierra, que sufre, que muere y que resucita, existe en el Mediterráneo de alguna manera desde el siglo VI a.C., pero de un modo un tanto confuso, pero existe. Y el modo, digamos, intelectual paulino de concebir la figura de Jesús se enmarca justamente dentro de esta concepción de la divinidad. Que las religiones de misterios, los cultos, eran precisamente para revestirse del Dios que muere, sufre y resucita, que es una figura arquetípica de la historia de las religiones que aparece en el 2500 a.C. en el ciclo osírico. Osiris, rey de la inmortalidad, divino, a través de la concepción de Isis, que por cierto era adulterina porque copuló con el hermano de Osiris. Osiris muere, pero resucita. Entonces la Eucaristía nace en Egipto, donde a través del grano, en los campos, la simiente, todo eso era el cuerpo de Osiris. El misterio cristiano no copia directamente de los cultos de misterio, pero se integra perfectamente dentro de esa atmósfera. Es decir, Pablo, que es el que crea propiamente, o el primero que pone los fundamentos para la teología cristiana, no se sienta en una mesa y empieza a copiar y toma un trozo de aquí, de un culto mistérico, otro trozo de allá. No, se mete dentro del espíritu y lo que hace es decir, lo que los cultos o religiones de misterio ofrecen al fiel creyente es exactamente lo mismo que lo que ofrece Jesús, lo mismo, pero mucho mejor, más fácil y encima gratis. Y te pido que cuando mueran todos los que vieron a Jesús, incluso cuando muera yo, te des a la tarea de redactar un nuevo evangelio, uno dedicado al amor.
la palabra se hizo amor y habitó entre nosotros. En adelante, Jesús será el Cristo y su vida ya no será patrimonio de la historia verdadera, sino de la fe. En la literatura cristiana del primero y del segundo siglo, tanto en los evangelios como en los Hechos de los Apóstoles o en las cartas, y toda la literatura cristiana muestra la ausencia de sincretismo. Los cristianos están expresando una novedad perenne. Son escritos que los discípulos de estos personajes redactan para sus fieles. O sea, no es que primero venga el Evangelio y después la fe, es al revés. Primero viene la fe y después el Evangelio. El Evangelio refleja la creencia de los cristianos, no refleja lo que ocurrió. Ante el fracaso religioso-político del intento de Jesús de realizar las esperanzas del Mesías y de instaurar el reino, sencillamente derrotados sin esfuerzo ninguno por la policía de Jerusalén y además una legión romana, el hecho de este fracaso total, que le costó la vida por sedicioso a Jesús de Nazaret, después de un proceso relatado de una manera pues absolutamente adulterada, interpolada, etcétera, etcétera, para hacer creer a los lectores que Jesús no había tenido nunca nada que ver con la sublevación contra Roma. Entonces este fracaso, la comunidad cristiana, no sabemos por qué mecanismos psicológicos y personales, no aceptó el hecho. La teología de la sumisión al poder establecido no es de Jesús de Nazaret, porque él en su vida y en su práctica siempre cuestionó el poder y lo criticó, tanto el poder político como el poder económico, como el poder religioso. Y se duda que este texto en concreto sea de la autoría de Pablo. A mí me parece que la teología de Pablo es una teología antiimperial y no de sumisión al poder. La imagen de Jesús que Pablo tiene se basa en esta tradición sobre el Jesús terreno, pero es verdad que no es solo esa tradición. El mismo Pablo dice que ha tenido un conocimiento de Jesús por revelación. Él ha visto a Jesús resucitado y por tanto esa experiencia interior que él tiene le ayuda a reformular la experiencia o la tradición que ha recibido. Si el imperio hablaba de la paz romana, a través de la violencia y la conquista y la dominación de los pueblos, Pablo habla de la paz a través de la justicia. Pero lo que sí es verdad es que a partir del siglo IV se produce esta alianza entre el trono y el altar, y eso supone una ruptura con los orígenes del cristianismo, con el mensaje de Jesús y por supuesto con toda la teología de Pablo. Jesús no fundó una iglesia. Jesús lo que constituyó fue un grupo de 12 que fuera el símbolo del Israel que tenía que estar restaurado, a saber, que iba a ser el Israel del final de los tiempos. Creo que Jesús era un profeta convencido del fin inminente del mundo y la llegada del juicio final. Y lo que él pretendía era el arrepentimiento del pueblo judío para que el juicio no les pillase desprevenidos. Si el mensaje era este, creo que resulta incoherente pensar que Jesús pretendiese crear una institución jerarquizada destinada a transmitir su mensaje a través de los años o los siglos. Es imposible en principio. La Iglesia empezó después de Jesús. Su primera enseñanza en el Nuevo Testamento concierne al reino de Dios. No tenía la Iglesia en mente. Él no tenía esto en mente. En ese sentido, podemos decir que estaba predicando el reino de Dios, y cuando desapareció de la escena, en la cruz, y después de la resurrección, había una nueva comunidad llamada Iglesia. Ciertamente existen esas palabras de Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que se hallan solo en el Evangelio de Mateo. Y
y también unas frases parecidas dirigidas a Pedro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. A pesar de ello, yo no diría que Jesús quiso fundar una iglesia. Jesús se había enviado por Dios solo a Israel. Jesús no quería fundar una nueva religión ni una nueva organización aparte o fuera de Israel, sino solo deseaba conducir a Israel hacia Dios. Pablo no fundó una nueva religión, pero Pablo contribuyó a que esta religión se difundiera como nueva por los 4 rincones del imperio y más allá, hasta hoy, porque vivimos de hecho de un cristianismo paulino. Veo mucha continuidad entre Pablo y Jesús. Más que ver a Pablo como inventor del cristianismo o volviendo a empezar, lo veo como que Pablo continúa y expande lo que Jesús hizo. Recibió la tradición y la expandió en un contexto diferente. El ministerio de Jesús fue en Palestina. El de Pablo lo extendió más y tomó el mensaje de Jesús como tarea misionera y lo adaptó a aquellos contextos especiales. Ahora, en torno a Jesús, muy pronto se reunió un grupo de discípulos que tenían sus propias características, porque el judaísmo del siglo I era muy plural. Y después de los acontecimientos pascuales, aquel grupo continuó y adquirió unas características nuevas, sobre todo una mayor vinculación con Jesús, a quien le consideraban el Señor resucitado, y además se abren a los gentiles. Esto provocó una tensión con el judaísmo creciente. Al final acabaron separándose del judaísmo. Si hubiera alguien que tuviera la máquina del tiempo y cayera en una ciudad de Asia Menor a mitad del siglo II, caería en la cuenta de que había unas 8, 9 o 10 tipos de cristianismos distintos. La idea se plantea típicamente como si hubiera muchos cristianismos que emergían al mismo tiempo. No creo que esto sea cierto, y que competían entre ellos. Pablo y el cristianismo en continuidad con las enseñanzas de Jesús surgieron antes de las enseñanzas que Pablo tomó de Jesús mismo. Otros cristianismos que competían entre sí se desarrollaron después y divergieron de estas enseñanzas. Pablo y el cristianismo ganaron. La lectura de la primitiva comunidad cristiana lo que nos está mostrando es que eran hombres que tenían un planteamiento de santidad, un planteamiento de radicalidad en el seguimiento de Jesús, en la intimidad con Él. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Eso lo dice Pablo y lo recuerdan y se lo recuerdan unos a otros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y perdónanos nuestros pecados. Una vez que el paso de la historia había eliminado prácticamente del campo visual del cristianismo los cristianismos judíos o los cristianismos gnósticos y quedan solo los paulinos, las iglesias paulinas se organizan de una manera espléndida para fortalecerse en su posición en el mundo. Se constituyen en una estructura de poder. ¿Y qué es lo que hacen? Pues primero, controlar las Sagradas Escrituras. La interpretación de las Escrituras la hace solo la Iglesia. Segundo, controlar la tradición. Toda la doctrina cristiana es una tradición, es un depósito, y quienes controlan ese depósito son los jerarcas de la Iglesia. Tercero, controlar esa misma jerarquía. Decir que los jerarcas de la Iglesia solo pueden ser sucesores de los apóstoles o de los obispos primitivos y que han de ser controlados por los obispos anteriores. Y por último, se constituye un canon o lista de libros sagrados que es el Nuevo Testamento, cuya llave e interpretación la tiene la Iglesia también y su jerarquía. ¿Cómo veo que se desarrolló el canon? Era un proceso de lo que iba emergiendo y que confirmaba lo que las iglesias veían que estaba pasando. Lo que las iglesias veían era si los libros eran útiles y tenían vínculos con los primeros escritos de la cristiandad, y surgieron como los más importantes.
Emergieron los libros más importantes. En el siglo II los Evangelios y los Hechos se ponían juntos. Pablo quizás tuvo un papel importante cuando se unieron sus cartas. Entonces aparecieron cantidad de evangelios, pero del orden de 50 o 60, una barbaridad. Entonces la Iglesia no tuvo más remedio que decir, bueno, vamos a establecer un canon exacto de lo que ha pasado. Entonces se eligieron 4 evangelios. Fue muy amplio, pero algunos grupos sí quedaron excluidos. Podríamos decir que por la derecha hubo un judaísmo extremo que no se integró en la gran Iglesia porque no aceptaban a los gentiles, y por la izquierda pues los grupúsculos gnósticos que se perdieron en especulaciones esotéricas. El canon nos está poniendo de manifiesto que la unidad no significa uniformidad, sino que la unidad pues también va unida al pluralismo, que la fe es única, pero las expresiones conceptuales e institucionales pueden ser muy diversas. La Iglesia Católica actual es un instrumento de poder, es un ejercicio de coacción, prácticamente como todas las sociedades, de sus fieles, y se basa en una serie de fundamentos. El primero es el control férreo de la ideología desde la infancia, a saber, que los niños estén educados en la más estricta ortodoxia desde pequeñitos, control de la familia. Después es el control de la información. A ser posible, los fieles no deben de estar demasiado ilustrados, porque doctores hay en la Iglesia que os sabrán informar. Tercero es un control económico y político de la masa de los fieles, muchas veces de acuerdo con la sociedad civil u otras formando un bloque en contra de esa misma sociedad civil. Y además lo que es terrible es que la religión hoy día está manipulada desde el nacimiento, y eso es la prueba flagrante de que el ser humano por sí solo, y dejando que el desarrollo racional tenga las etapas que corresponden a la especie Homo sapiens, no llevaría nunca hoy día a este espectáculo de la Iglesia Católica. Esto es producto de esa fábrica de nacimientos que constituye el hogar, los primeros pasos, los primeros balbuceos, y luego la imaginería del angelito, de Jesús, de no sé qué, luego la primera enseñanza primaria, la clase maternal. Todo eso, claro, construye ese cerebro. Además está estudiado por todos los sociólogos, desde Berger hasta los últimos, ¿no? Está en manos de la Iglesia totalmente, prácticamente la enseñanza. Entonces desde pequeños les forman en esa. Después, y eso ha sido fundamental, la Iglesia ha tenido desde el principio un poder extraordinario, sobre todo un poder económico, que luego se ha transformado en poder político. Yo creo que es absolutamente consciente y premeditado la idea que tiene la Iglesia de que es necesario formar a los niños desde su más tierna infancia en la ideología religiosa. Es totalmente premeditado, está fundamentado en muchos estudios, y además yo creo que está totalmente probado de que es la gran eficacia. Los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, igual que el pueblo cristiano, creen y viven lo mismo. El oficio de gobernar la Iglesia, de defenderla frente a las desviaciones, no solo lo viven los apóstoles o los obispos, también lo vive el propio pueblo fiel. En ese sentido, la Iglesia es una comunidad viva, que ella misma rechaza lo que no coincide con la tradición, con lo que se llamará la regla de la fe. Cuando esto ya se instala con el poder político como aliado y, por decirlo así, alter ego, pero de lo mismo, se hace un fundido de imperio político e imperio religioso que no se lo salta un torero, y que seguimos en ello, porque la inercia y que te resuelvan todas las cuentas y que te den la posibilidad de tener la inmortalidad sigue siendo tan intensa como el hombre prehistórico que creó el animismo y la dualidad alma-cuerpo. Vamos, imbatible.
La Iglesia se basa desde el punto de vista de los historiadores en algo que no tiene un fundamento histórico, pero por otra parte tiene un fundamento social y un fundamento de fe, es decir, está totalmente convencido o convencida de que eso que nosotros decimos que no es historia es una realidad sobrenatural que existe por encima de la historia y que es totalmente real. Yo de verdad creo que tienen una ilustración aproximada a la que podemos tener los curiosos no creyentes respecto del hecho religioso. Y yo de verdad no creo que esta gente, que era atinada en sus juicios para las cosas de la tierra, puedan tragarse ese disco. De unos lo sé positivamente, porque algunos ya, incluso no de la curia y tal, pero que hay gente que te dice, pues yo, no, es que la fe, y sobre todo ese resumen que está muy de moda, claro, que es una escapatoria, no, es que la religión es Cristo, Jesús es amor, y nada más, los demás no te... Claro, esto es una cosa de clínica psiquiátrica, de sacadineros. Yo no puedo meterme a hacer un juicio de intenciones y las altas esferas. Por ejemplo, digamos, obispos y cardenales creen firmemente en los dogmas de la Iglesia. Circulan muchas ideas de gente que ha estado en contacto no solamente con la jerarquía católica, sino con todas las otras confesiones, tanto ortodoxas como protestantes. La idea clara, digo, de que las altas jerarquías no creen en general, sino que solamente utilizan la Iglesia como instrumento para sobrevivir. Yo no lo sé. Yo creo que el cristianismo nunca puede vaciarse en un mero humanismo, lo que no significa que el cristianismo no sea también un humanismo. Y ciertamente en la historia del pensamiento, de las ideologías, en la historia de la política y de la cultura, una de las grandes aportaciones que ha hecho el cristianismo ha sido precisamente el reconocimiento de la dignidad de la persona, de la igualdad y de la libertad. Todas las iglesias actuales, de cualquier tipo de denominación y de confesión, tanto protestantes como católicas, como ortodoxas o como cualquier de otro tipo, tienden a aprovechar digamos, el fenómeno de la globalización aplicando de una manera consciente o inconsciente las mismas reglas. Es decir, la confesión ha de ser global, ha de estar controlada por los mismos pastores, ha de tener las mismas ideas, ha de tener la caja común y un control férreo de las estructuras. Al fin y al cabo, las iglesias, una vez que prescinden de su apoyo sobrenatural, prescinden y se fundamentan en este mundo, se comportan como cualquier otra sociedad de poder. En la medida en que yo vivo lo mismo que vivían los primeros cristianos, estoy siendo fiel a lo que llama la regla de la fe, o esos primeros símbolos cristianos que se transmitían en el arcano, que se debían aprender de memoria, pero no se debían de comunicar, porque eran algo muy íntimo, muy grande. En ese sentido puede haber profundización teológica, y siempre habrá profundización teológica en los dogmas, porque cómo expresar realidades tan sublimes, ¿no? Pero en ese sentido la Iglesia no puede cambiar lo que hemos vivido siempre, que Jesús es Dios y hombre verdadero. Eso se puede explicar con estas palabras, o se puede decir en inglés, o se puede utilizar quizás una expresión más técnica, mejor, que apure más, pero siempre es la misma fe. Eso es lo que siempre proclaman los concilios, el de Calcedonia, o el de Éfeso, o el de Nicea. Siempre es la fe de nuestros padres, la fe que hemos recibido, ¿no? Decíamos al principio que Jesús predicó el reino de Dios, pero lo que vino fue la Iglesia. La Iglesia actual, en todas sus denominaciones, es realmente la encarnación, dicen ellos, del reino de Dios en la tierra en lo posible. Ciertamente hay muchas cosas que se debe al buen hacer de las iglesias, como son los servicios sociales, pero hay otras muchas que no caminan con el paso de los tiempos y es fácil de prever que o se acomodan de alguna manera en lo que se pueda al espíritu moderno o irán desapareciendo poco a poco. El misterio de la Iglesia, el de la fraternidad, el de la justicia, el de la comunión, el de la paz, el de una cosa, lo de algo compartido, este secreto acompaña a la Iglesia siempre. Cuando esto funciona, hay Iglesia. Cuando hay Evangelio, hay Iglesia. Por lo tanto, la frase de Loisy quería ser una provocación, y lo es, pero finalmente resulta no ser verdadera.
María gracia plena. Ave, ave Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus benedictus fructus